Imaginen por un momento aquellos que son padres, que su celular comienza a sonar, ustedes atienden el celular y de repente escuchan la voz de un niño que no conocen y que dice papi. De inmediato van a considerar que la llamada es equivocada o quizás alguien está tratando de extorsionarlos, ¿sí? Ustedes tienen todo el derecho de dudar acerca de la legitimidad de esa llamada, pues su hijo está a su lado y la voz que están escuchando ustedes no es la de su hijo, ¿sí? Entonces están a plena certeza de que no es, ¿sí? Pues hay una relación especial con sus hijos que no tienen con ningún otro niño, ¿sí? Mucho menos con alguien que no conoce para que le llame de tal manera a ustedes. Solo sus hijos tienen tal relación de intimidad y afecto para que lo llamen papi o le llamen papá, ¿no? El mensaje esta mañana tiene por título Evidencias de que no somos esclavos, sino hijos, ¿sí? Son evidencias de la adopción. Vamos a continuar con Romanos capítulo 8 y vamos a ver a lo que a mi parecer es una de las doctrinas más profundas y maravillosas de las Escrituras. Ya lo habían mencionado cuando vimos Gálatas y cuando vimos Efesios, que es la adopción, ¿sí? Porque en la regeneración Dios nos da vida espiritual en nuestro interior. A través de la justificación Dios nos da una posición legal correcta delante de Él, pero en la adopción Él nos hace miembros de su familia. Por lo tanto, la enseñanza bíblica de la adopción se enfoca mucho más en la relación personal, ¿sí?, con Dios y por ende con sus hijos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la adopción estamos hablando de que Dios nos hace parte de su familia y hay una relación especial. No es que simplemente nos perdona, no es que simplemente nos da vida, sino que nos hace miembros, ¿sí? Por eso me parece tan impactante o profunda la doctrina de la adopción. Y quiero que me acompañen en Romanos capítulo 8, versículo 12 al 16. Vamos a ver en esta mañana. Dice así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Fíjense que en esta porción se refiere a los creyentes como hijos de Dios. En el versículo 15 dice que nosotros hemos recibido el espíritu de adopción. Así que en esta mañana vamos a tratar de ver qué dicen las Escrituras acerca de quiénes son hijos de Dios y vamos a ver 3 evidencias de ser hijos que a la vez son bendiciones. Pablo no termina acá, después vamos a ver una consecuencia, un beneficio mayor en cuanto a ser hijo, ¿sí? Lo que continúa después en Romanos versículo 17 en adelante. Pero en el Nuevo Testamento, volviendo al tema de hijos, en el Nuevo Testamento se nos dice por un lado que Jesucristo es hijo de Dios, pero por otro lado se nos dice que nosotros somos hijos de Dios. Acá hay que aclarar que hay una diferencia abismal entre Jesús y nosotros como hijos de Dios, ¿sí? En Juan, capítulo 1, versículo 14 nos dice que Jesús es el unigénito Hijo de Dios. Él es único, ¿sí? No hay nadie como Él. Él no es uno de los hijos de Dios. Él es único. Él no es uno entre los hijos. Él no puede estar entre los hijos de Dios. Él es el único Hijo de Dios. Entonces, cuando se refiere a Él, podemos estar seguros de que Cristo no es un ser creado. Nuestra confesión de fe afirma que Él fue engendrado eternamente, mas no creado. Él es único, por eso Él es único, ¿sí? Él es el unigénito. Ahora, nuestros hijos, en el sentido ontogénico, ellos comparten
nuestro ADN, nuestra misma esencia, ¿sí? Ese término se utiliza en teología para hablar de Cristo como hijo en términos ontogénicos, ¿sí? Que Él comparte la misma esencia que Dios, Él comparte la esencia divina, por eso Él es único, ¿sí? Él comparte la misma, podemos llegar a decir como el ADN divino, ¿sí? Por eso, en Juan capítulo 5, versículos 18 y 19, que para mí es una de las porciones más claras acerca de la divinidad de Jesús, toda esa porción de Juan 5, cuando Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, los judíos entendieron muy bien que Él estaba llamándose a sí mismo como igual a Dios, ¿sí? Por eso quisieron apedrearlo, lo acusaron de blasfemia, ¿sí? Porque Él, siendo un hombre, se estaba haciendo igual a Dios. Entonces, nosotros no podemos ser hijos de Dios en ese mismo sentido, de compartir la esencia divina, de tener la sustancia divina, ¿sí? Nunca lo vamos a hacer en ese sentido, sino que nosotros somos hijos en un sentido posicional, estamos en una posición de hijos, ¿sí? Aunque no tenemos el ADN o la esencia divina, sí tenemos la posición de hijo, ¿sí? En mayor o menor medida, pero nosotros nunca vamos entonces vamos a parecernos a Dios o vamos a parecernos a Jesús en mayor o en menor medida, pero nunca vamos a compartir la misma esencia divina, ¿sí? Vamos a ser como Él en el sentido de parecernos, pero no compartir su esencia, ¿sí? Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que los que creen en Jesús tienen la potestad, tienen el derecho de ser hijos. Tienen el derecho de ocupar una posición de hijos de Dios, ¿sí? Espiritualmente podemos decir de que solamente hay dos paternidades. O sos hijos de Dios, o somos hijos de Dios, o somos hijos del diablo. Si no hay otra paternidad. Jesucristo, cuando se enfrenta a los fariseos, dice, vuestro padre el diablo, ¿sí? Los acusa. Entonces, hay solamente dos. El príncipe, la potestad del aire que reina en los hijos de desobediencia, o ser hijo de Dios. Nosotros por naturaleza nacemos siendo hijos de desobediencia, hijos de ira, ¿sí? Gálatas 3:26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos somos hijos de Dios por medio de la fe. O sea que la salvación viene por medio de la fe y a través de ese mismo medio viene la adopción, ¿sí? Somos hijos por medio de la fe. Por la fe llegamos a ser hijos. En la Nueva Traducción Viviente, en Efesios 1:5 dice, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo, ¿sí? Él le dio gran gusto, le plació, Dios se deleitó en adoptarnos, algo que Él ya decidió eternamente hacerlo, ¿sí? O sea, que a grandes rasgos nosotros somos diferentes a Cristo en que nosotros somos adoptados. Nosotros éramos de otro padre, nacimos de otro padre y vinimos a la familia de Dios por medio de la adopción, ¿sí? Versículo 15 dice que hemos recibido el espíritu de adopción. Y en nuestra sociedad, o quizás en la mente de muchas personas, la adopción es algo como menospreciar, ¿sí? Se menosprecia el proceso de adopción. Muchos consideran de que los hijos adoptados son o tienen un estatus inferior a los hijos naturales. Muchas personas que no pueden tener hijos no ven una opción de adoptarlos porque quizás algunos no lo ven como una opción viable, ¿sí? De llegar a que ellos tengan la misma o de llegar a quererlo de la misma manera, ¿sí? Pablo, así como la iglesia en el primer siglo no lo veían de esa manera, ¿sí? El proceso de adopción para ellos en el mundo greco-romano de aquel entonces era muy diferente a lo que nosotros lo tenemos ahora, ¿sí? Hay un comentarista, F.C. Bruce, dice que en el mundo romano del primer siglo un hijo adoptado era un hijo deliberadamente elegido por el padre adoptivo.
para perpetuar su nombre y heredar su patrimonio. La mayoría de las veces dice que la adopción se realizaba no sobre niños, sino sobre personas grandes, ¿sí? Y muchas veces cuando eran hombres a los cuales se adoptaban, se buscaban cualidades específicas en ellos para que puedan representar el nombre del padre, ¿sí? Quizás el padre tenía hijos biológicos que no reunían o no tenían las condiciones que el padre deseaba, entonces él buscaba entre sus allegados o entre las distintas personas a alguien que podría representarlo, ¿sí? Y lo adoptaba. Estos hijos adoptados no eran en nada inferior en la posición de los hijos naturales. Ellos llegaban incluso a veces ellos llegaban a tener una posición superior a los hijos biológicos. Y bien ellos podían disfrutar del afecto del padre, ellos más plenamente podían reproducir las cualidades, el carácter del padre más dignamente, ¿sí? Socialmente a ellos se los trataba como si fuesen hijos con toda la letra, ¿sí? Y cuando se daba este proceso de adopción, estas personas dice que se les perdonaba toda la deuda, ¿sí? Si el padre quería adoptar a alguien, esa persona cortaba relación con todo lo pasado, ¿sí? Si tenía deuda se le perdonaba, se le borraba y había un proceso legal que estaba a cargo del padre, como en todo proceso de adopción, que el hijo no tenía ningún costo serio, ¿sí? Pero él pasaba a formar parte de la familia, ¿sí? Entonces nosotros podemos decir que la adopción es un acto legal que tiene un efecto relacional, ¿sí? Es un acto legal, pero tiene un efecto relacional, ¿sí? Es el acto de incorporar a la familia propia a una persona que ha sido engendrada por otra, ¿sí? Obviamente una persona a otra familia la incorporamos dentro de nuestra familia, esa es la adopción. Y Dios nos adoptó por pura gracia por medio de Jesucristo para que nos relacionemos con Él, ¿sí? Es algo legal, pero transmite una relación, ¿sí? Hay un afecto. No con el temor de esclavo, sino con la confianza de un hijo, de lo que nos dice en el texto, ¿sí? Cristo murió no solamente para salvarnos de la condenación eterna, sino para que nosotros podamos ser adoptados como hijos, ¿sí? Ya veíamos en el pasaje anterior de que Dios ya de antemano ya nos había predestinado para adoptarnos como hijos. Entonces el Cristo cuando vino con el propósito no solo de salvarnos, sino de adoptarnos. Una cosa distinta hubiese sido que nosotros no seamos condenados, pero ahora no solamente que no somos condenados, sino que somos parte de la familia de Dios. Él nos hace hijos, con todo lo que denota ser hijo de Dios, con todos los beneficios que trae ser hijo de Dios, ¿sí? Vamos a ver después que nos habla de ser herederos, ¿sí? Pero eso es parte del domingo que viene, ¿sí? Por eso yo considero que la adopción es una de las doctrinas más maravillosas que hay, porque habla de cómo Dios ejecuta este proceso para llegar a establecer una relación profunda, íntima con nosotros, ¿sí? Una relación familiar, de pertenencia. No es que Dios adoptó, y si nosotros nos ponemos a pensar, no es que Dios simplemente adoptó a personas que no sabía o que se encariñaron, no es que como el Imperio Romano buscaba a aquellos quienes realmente podrían representarlo mejor, no buscó lo mejorcito de la sociedad como para decir a esto lo voy a adoptar, porque son lo mejorcito. No, nosotros éramos lo peor de la sociedad, éramos sus enemigos, y Dios estableció la paz y nos hizo sus hijos, ¿sí? Esa es la connotación de por qué es tan profunda el proceso o la doctrina de la adopción, de la cual muchas veces ni siquiera somos conscientes, ¿sí? Simplemente creemos o simplemente Dios nos perdonó y vivimos una vida como perdonados, pero no como hijos. A pesar que por naturaleza nosotros éramos hijos de ira, estábamos sujetos al príncipe de este mundo, aún así hemos sido adoptados por Dios. Dios envió a su Hijo para redimirnos, para comprar nuestra libertad, y fíjense lo impactante, si nosotros no pasamos por alto muchas cosas, fíjense por un momento que haya un rey que sea muy aclamado por el pueblo, como el rey David era muy querido, muy apreciado, o el rey Salomón, ¿sí?
y que haya un esclavo, una persona insignificante, que no haya aportado nunca nada al reino, que haya sido una persona que nunca haya contribuido a nada al reino, que haya sido despreciado por toda la sociedad, y que esa persona haya cometido un crimen y que merezca que le corten la cabeza, ¿sí? Y dice el rey, no le corten la cabeza, yo me voy a ofrecer en lugar de este hombre, ¿sí? Y le cortan la cabeza al rey. ¿Cómo vamos a reaccionar? La mayoría de las personas se van a oponer a esto porque quieren al rey, pero fíjense de cómo tenía que ser, porque por un lado Dios podía decir, perdónenle a él, podía tener un soldado de gran nombre, y podía decir, sacrifíquenlo a este en lugar de este. ¿Y qué iba a decir el pueblo? Que era algo injusto. Si él hizo todo lo malo, ¿por qué le va a estar castigando al otro? Si este soldado hizo lo malo, ¿por qué le va a estar castigando al otro? Por eso tenía que ser Dios mismo el que tenía que ofrecerse por nosotros. Cristo lo hizo por nosotros. El unigénito, el que en esencia es Dios, aquel verbo que eternamente estaba con Dios y que era Dios, Él se hizo carne para ocupar nuestro lugar, para morir en nuestro lugar. Dios no castigó a ninguna otra criatura. El castigo cayó sobre sí mismo, para limpiarnos a nosotros, para restaurarnos y hacernos parte de su familia, ¿sí? Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Para qué lo envió? Para que redimiese a nosotros, para que no nos corten la cabeza en la imagen esta del rey, ¿sí? O sea, para comprarnos a nosotros que éramos esclavos y que estábamos atrapados bajo la imposibilidad de agradar a Dios. No es simplemente que Dios nos perdonó la vida, sino que siendo miserable Dios nos hizo parte de la familia real, ¿sí? Imagínense. Ahora pasamos a habitar dentro del reino, dentro del palacio del rey, disfrutando todos los beneficios y el banquete del rey, comiendo en la misma mesa del rey. Ahora, si yo te pregunto, ¿por qué Dios te ama? ¿Qué me dirías? ¿Por qué Dios te ama? Si piensas de que Dios te ama por algo que vos hiciste, por venir regularmente un domingo, lo cual es un mandato del Señor, no es una opción el congregarnos. Pero si pensamos que Dios nos ama por las cosas que hacemos, no estamos entendiendo nada del Evangelio. Si Dios puede amarnos es solamente por la obra de Cristo, porque su Hijo dio su vida por nosotros. Por Él, por la sangre derramada de Cristo es que Dios nos ama. Cuando nos ve a nosotros, Dios ve a su Hijo, que derramó su sangre, que entregó su vida por nosotros. No puede no amarnos, no puede no considerarnos como hijos. Ahora, ¿qué evidencia vemos en nuestra vida de que somos hijos de Dios? ¿Cuáles son las evidencias de la adopción? De que la adopción fue realmente realizada en nuestras vidas. Y brevemente vamos a ver 3 evidencias o medios por los que nos transmiten esa seguridad, ¿sí? Y al punto central de nosotros como hijos y la adopción lo vimos, pero ahora vamos a ver cuáles son las evidencias, ¿sí? Vamos a ver en 3 lugares, 3 cosas, digamos, por lo menos lo que toca esta porción. Los que son adoptados son guiados por el Espíritu de Dios. Los que son adoptados tienen la confianza de acercarse a Dios como Padre. Y los que son adoptados tienen la seguridad interna por el Espíritu, ¿sí? En primer lugar, los que son adoptados son guiados por Dios. Versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por Dios son hijos de Dios. O sea que todos los hijos son guiados por Dios, ¿sí? ¿Quiénes dice que son hijos de Dios? Los que son guiados por el Espíritu, ¿eh? Al decir los que son, está hablando de algo continuo, ¿sí? Aunque no es algo intermitente en que en todo momento y en toda circunstancia lo estamos haciendo, pero sí es algo continuo de que somos guiados. Nosotros somos guiados, si somos guiados es que somos hijos. Entonces es una evidencia que a la vez es una bendición.
La guía del Espíritu Santo que habla Romano no tiene nada que ver con cosas específicas, como decir, bueno, a ver con quién me voy a casar o qué voy a hacer o qué carrera voy a seguir. No tiene que ver con eso. En el pasaje que estamos tratando no toca ese tema en particular, aunque nosotros tenemos que buscar la guía de Dios en todas las cosas que nosotros hacemos. Cuando tenemos que tomar una decisión importante, que hacemos? Oramos, clamamos al Señor, pedimos guía, pedimos dirección, pero no es esa guía la que está hablando acá el pasaje, ¿sí? Versículo 14 dice, si se fijan, comienza diciendo porque. O sea que anteriormente estuvo diciendo a qué se refería con aquellos que son guiados. En el versículo 12 y 13 nosotros vemos que por medio del Espíritu Santo Él nos da el poder para vencer al pecado. Versículo 13 nosotros podemos ver que los que hacen morir las obras de la carne en dependencia del Espíritu son los que disfrutan de la gracia de Dios, de la vida eterna. Dice, por eso dice, viviréis. ¿Sí? Sí, versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Sí? Entonces se está diciendo de que aquellos que hacen morir las obras de la carne van a vivir o están viviendo. ¿Sí? Entonces, el versículo 14 es una explicación de ese versículo 13. Lo que está diciendo Pablo es que es a todos aquellos que son guiados hacia el campo de batalla para luchar contra la carne o hacer frente al pecado, para ser más como Jesús, esos son hijos de Dios. ¿Sí? Aquellos que el Espíritu le guía a que vayan a la batalla, que se enfrenten al pecado y luchen contra su carne, para parecerse más a Jesús, esos sí son hijos de Dios. ¿Sí? Esos son guiados por el Espíritu Santo. ¿Sí? A eso hace referencia de ser guiados en esta porción. Más adelante, en este mismo capítulo, Pablo dirá que el propósito de la salvación es de que lleguemos a ser como Jesús, versículo 29, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos saber si somos hijos de Dios y el Espíritu Santo habita en nosotros? Porque estamos siendo guiados por el Espíritu Santo a darle muerte al pecado y a cultivar en nosotros un carácter más como Jesús. ¿Sí? Esa es la evidencia. En otras palabras, somos guiados a amar lo que Dios ama y somos guiados a odiar lo que Él odia. En otras palabras, el Espíritu Santo nos guía a hacer guerra contra todo aquello que es diferente de Jesús. Todo eso es lo que no se parece, afuera viene a decir el Espíritu Santo, ¿sí? Él viene a ponernos en sintonía con el Padre, ¿sí? Pero ¿cómo nos guía el Espíritu? Sería la pregunta. No es algo místico, no es, ¿sí? Una voz que nos susurra en el oído, ¿sí? El Espíritu Santo nos convence de pecado, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos guía el Espíritu Santo a ir a la batalla contra el pecado? Él nos convence primeramente de pecado, ¿sí? Él nos muestra nuestro pecado y nos hace ser más conscientes de esa realidad del pecado, ¿sí? Nos hace ser conscientes de la santidad de Dios y de nuestro pecado. Es fácil ver los pecados de otros, ¿sí? Es fácil odiar los pecados de los demás. Si ustedes se fijan, hasta a las personas del mundo le indigna los pecados el mundo no puede estar así. Hay tanta maldad, tanto desastre, tanto asesinato, tanto robo, y se indigna la persona con la maldad de otros. Pero no se indignan con su propia maldad. No se indignan de que ellos están ofendiendo a Dios o que viven una vida contraria. Sí se ofenden de los pecados de los demás, pero el Espíritu Santo, o una evidencia de la obra del Espíritu Santo, no es que nos indignamos del pecado de los demás, porque eso todo el mundo se indigna, sino de indignarnos con nuestro pecado. Esa es una obra del Espíritu Santo, ¿sí? Él viene a que nosotros nos indignemos con nuestro propio pecado. Como dice un pastor, la marca distintiva de aquellos que tienen el Espíritu Santo no es que odiemos el pecado de otros, sino que odiemos el nuestro, ¿sí? Esta es una evidencia de ser hijos de Dios, que luchamos contra el pecado. No que seamos perfectos, pero sí que luchamos. Como dice un comentarista, el creyente vive en una tensión entre que fue salvado, fue perdonado, pero a la vez se entristece consigo mismo cuando se da cuenta de su pecado, pues cosas que antes hacía con naturalidad ahora le molestan, y cosas que antes rechazaba ahora las ama, ¿sí? Vive entre esa tensión. Aunque fue perdonado, también vive esa tristeza, o se entristece por sus propios pecados, ¿sí?
El Espíritu Santo nos guía. Ahora, ¿para qué nos guía? ¿Para que simplemente nosotros nos pongamos mal y vivamos tristes en esta vida? ¿Qué piensan? No vino simplemente a entristecernos, Él vino a que nosotros seamos más como Cristo. Él vino para que nosotros podamos tener victoria sobre el pecado, pues Él nos capacita para que luchemos contra el pecado, de parte de lo que quiere decir ahí el versículo 2 y 13 también, ¿sí? Entonces podemos decir que los que ven la victoria sobre el pecado en sus vidas, los que ven disminuir sus deseos y prácticas pecaminosas, pueden tener certeza de que son hijos de Dios, porque solamente el Espíritu de Dios puede tener victoria sobre el pecado, ¿sí? Hay muchas personas que externamente pueden aparentar piedad o pueden simular una vida de piedad, pero si no tienen el Espíritu Santo no van a tener victoria sobre el pecado. El Espíritu Santo vino para que nosotros podamos hacer frente. Él nos capacita, hemos recibido un espíritu de poder y de dominio propio. Aunque no vamos a ser perfectos, la lucha con la carne vamos a estar hasta que el Señor venga a buscarnos, o hasta que partamos, hasta que nuestro cuerpo muera. Va a estar la lucha, pero lo importante es que el Señor sí nos da el poder para vencer el pecado. Constantemente, una lucha constante, ¿sí? Aunque sigamos fallando, ver esa victoria en nuestras vidas debe darnos seguridad, ¿sí? Ahora, ¿esa es una realidad en tu vida? De lo que la pregunta, siempre el texto tiene que llevarnos a nosotros a reflexionar, ¿sí? De lo que estamos viendo. ¿Vemos esa realidad en nuestras vidas? ¿Realmente odiamos el pecado que tanto nos atrae? El pecado nos atrae. Ahora, ¿odiamos ese pecado o lo amamos aún? ¿Te sientes bien contigo mismo cuando te sales con la tuya? ¿O más bien te sientes avergonzado cuando pecas? Si eres movido a confesar el pecado, eres con un deseo genuino a arrepentirte. Y una segunda evidencia de ser hijo de Dios es que los que son adoptados tienen la confianza de acercarse a Dios como Padre. Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez con temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción con el cual clamamos, Abba Padre. Tenemos la plena confianza de acercarnos a Dios. En nuestra relación con Dios, el Espíritu Santo reemplaza ese temor de un esclavo y nos da la libertad y la confianza de un hijo. En esta segunda manera de que el Espíritu, es la segunda manera que el Espíritu confirma nuestra adopción, ¿sí? En Hebreos 2:14 dice, así que, o debido a que, los hijos participan de carne y sangre, Él, o sea Cristo, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, este es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, ¿sí? Él vino a destruir ese temor en el cual nosotros estábamos. Sin importar con cuánta astucia las personas puedan ocultar su pecado, puedan disimular su pecado, puedan acallar sus conciencias, en lo más profundo de sus ser ellos saben que están pecando contra Dios y las conciencias los acusan. Pero obviamente, para sentirse bien, ¿qué van a hacer? Van a tratar de callar la conciencia, pero en lo profundo ellos saben que el día de mañana van a tener que enfrentarse ante Dios. ¿Por qué las personas se ofenden tanto contra el cristianismo? Porque el cristianismo revive otra vez la conciencia que ellos tratan de acallar. Cuando ven personas que testifican una vida transformada por Dios, muchas personas se sienten ofendidas y agreden. Como decimos nosotros que vivimos así o de esta manera, se sienten ofendidos. Y dicen, pero ¿cómo se han sentido ofendidos si no es algo malo? Pero la conciencia de ellos se despierta. Una conciencia que tratan de acallar. Y aunque pueden acallarla, jamás van a poder experimentar la paz que solamente Dios puede producir. Por eso muchos nos odian, ¿sí? La esclavitud al pecado trae esclavitud al temor y la obra del Espíritu Santo en nosotros es hacernos libres de ambos, ¿sí? Libre del pecado y de la esclavitud. Primera Juan dice que en el amor no hay temor, porque el que teme no ha sido perfeccionado. Si nosotros hemos recibido un espíritu de adopción y ahora nos gozamos los beneficios de ese perfecto amor, por lo cual tenemos el pleno derecho a acercarnos a Dios, como nuestros hijos pequeños.
Que dicen papi, viene con toda plena certeza, como pueden escuchar, con toda plena certeza y confianza de acercarnos a nosotros. El Espíritu Santo ha cambiado ese temor de condenación que nosotros teníamos por una confianza liberadora que nos lleva a evitar el pecado, pero por amor a Él. ¿Sí? ¿Por qué evitamos el pecado? Porque lo amamos, no porque tengamos temor de que Él nos vuelva a condenar, porque Él ya nos sacó el temor y ahora lo hacemos por amor. Y dice, Abba Padre, esa es la confianza que nos lleva a clamar Abba Padre. En el tiempo de necesidad nosotros clamamos Abba Padre, ¿sí? Con un sentido profundo de hijos que están necesitados y se acercan con confianza a su Padre, ¿sí? Abba es una palabra aramea que los niñitos recién empezaban a balbucear, y decían una traducción de papi, ¿sí? Es como algo cariñoso que denota ternura, denota intimidad, mucha confianza. Es lo que Cristo exclamó estando en el monte Getsemaní cuando dijo, Abba Padre, si es posible pasa a mí esta copa. Sí, denota intimidad, confianza. Ahora, por la obra del Espíritu Santo nosotros podemos llegar a llamar papi a aquel de quien éramos enemigos y teníamos temor de ser condenados. Uno de los más grandes privilegios de nuestra adopción es que somos capaces ahora de hablar con Dios y de relacionarnos con Él como un Padre bueno y amoroso. Fíjense que se nos invita a orar. ¿Cómo Cristo nos enseñó a orar? Padre nuestro. Fíjense con qué confianza podemos acercarnos a Dios, como nuestro Padre. Tenemos que darnos cuenta de que ya no somos esclavos, somos hijos. Por lo tanto, ya no tenemos que relacionarnos como un esclavo con su amo, sino como hijos con un padre. Esta relación con Dios como nuestro Padre es el fundamento de muchas bendiciones en nuestras vidas. Y es la principal manera en cómo nos relacionamos con Dios, es como Padre. Dios es nuestro Creador, Dios es nuestro protector, nuestro juez, nuestro Señor. Él es nuestro Maestro, Él es nuestro proveedor, nuestro sustentador. Pero el papel más íntimo y que transmite los más altos privilegios del compañerismo con Dios por toda la eternidad es su papel como Padre. ¿Sí? No es nada igual a que seamos hijos. Si nos fijamos, solo unos versículos antes, en el versículo 9 del capítulo 8, dice el Espíritu de Cristo que viene a morar a nosotros. Si el Espíritu del Hijo viene a morar en nosotros, ¿cómo no le vamos a estar llamando Padre? Gálatas 4:6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. El Espíritu intercede por nosotros. Fíjense la confianza que tenemos. El Espíritu nos mueve a clamar a Dios como Padre. Cuando te acercas a Dios en oración, la pregunta es, ¿lo haces con confianza o con temor? Cuando ves tu pecado, cuando te acercas a Dios, ¿cómo te acercas? ¿Te acercas avergonzado o te acercas con temor? Uno se avergüenza cuando falla a su padre. Y esto nos lleva a nosotros a la tercera evidencia que se menciona. Los que son adoptados tienen la seguridad interna por el Espíritu, a fin de darnos una seguridad adicional de nuestra relación eterna. Del versículo 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. Por si fuera poco, Dios nos da la seguridad de su Espíritu de nosotros, ¿sí? En la época de Pablo, para que la adopción sea legal o se pueda concretar ese proceso legal, dice que se llamaban hasta 7 testigos. Así como cuando hay un casamiento, hay testigos del casamiento, en aquel tiempo había testigos de la adopción, para certificar. Si el padre moría, alguien tenía que validar, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo vino a validar que nosotros somos hijos. Ese es la garantía, el sello de nuestra redención, pero también es la garantía de que somos hijos. Esa es la confianza que tenemos. No es una voz mística
que nos dice en el oído que somos hijos, como dice un comentarista, así también yo creo que el Espíritu Santo nos da confianza cuando comenzamos a ver los frutos del Espíritu en nuestra vida, el fruto del Espíritu en nuestra vida. Estamos teniendo confianza interna del Espíritu Santo. No es una voz mística, estamos siendo testigos de que el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas. También podemos verlo, la obra del Espíritu Santo, cuando nosotros sentimos ese profundo amor por Dios, cuando nos sentimos profundamente amados y aceptados por Dios, cuando sentimos un odio profundo por el pecado, estamos siendo testigos de que estamos siendo parte de la obra del Espíritu Santo está haciendo, el Espíritu Santo está obrando en nuestra vida, perdón. Cuando rechazamos al mundo y anhelamos el regreso de Cristo, es una evidencia del Espíritu Santo en nosotros. Cuando amamos a otros cristianos, cuando experimentamos respuesta a nuestras oraciones, cuando discernimos el error, cuando anhelamos ser como Cristo, cuando la obra del Espíritu Santo se hace evidente en nuestras vidas, es de esa manera que el Espíritu Santo da testimonio en nuestro interior de que somos hijos. No es una voz mística, es la evidencia que nosotros estamos viendo de su obra en nosotros, en nuestras vidas, ¿sí? Esa seguridad y esa confianza es la que nosotros nos lleva a clamar a Dios como Padre. A la luz de esas evidencias, ¿puedes decirle que sos hijo de Dios? ¿Podemos decirle que somos hijos de Dios? ¿Tenés la seguridad interna de ser hijo de Dios? ¿Puedes ver en ti el aborrecimiento del pecado que te lleva a pecar contra Él? Cuando al mismo tiempo es algo que te resulta atractivo. ¿Es la confianza y la paternidad de Dios una confianza experimental en ti? Es verdad que este sentimiento puede disminuir en ocasiones, hay momentos en los cuales nosotros podemos sentirnos solos, podemos sentirnos abandonados, pero es solamente un sentimiento de sentirnos abandonados. Dios no nos va a dejar, nada nos va a apartar de su amor, ni la muerte es capaz de separarnos de Dios. No podemos, Dios está siempre, ¿sí? ¿Por qué es importante analizar nuestra fe? Si verdaderamente estamos creyendo, si verdaderamente hemos sido adoptados por Dios. Porque a grandes rasgos, podemos decir de que hay dos grandes problemas de aquellos que profesan creer en Cristo. Por un lado están aquellos que dicen creer y en realidad no están creyendo. Ellos tienen una falsa seguridad de salvación, pensando de que porque profesaron una cosa o porque entienden una doctrina o porque hacen tal cosa, ellos están yendo al cielo, ¿sí? Y en realidad están yendo a la condenación. Y eso es terrible, porque o sea, ¿cómo confrontarlo sería? ¿O cómo mostrarlo? Están yendo con una mente tranquila hacia la destrucción. Pero por otro lado, algo que realmente es triste, pensar de que hay verdaderos creyentes que tal vez por una mala doctrina o tal vez por una conciencia que es muy escrupulosa no pueden disfrutar de la seguridad de la salvación, ¿sí? A pesar de que la obra regeneradora de Dios haya obrado en ellos, ¿sí? Creen, pero no pueden disfrutar de la bendición de ser salvos. Y no podemos decirle que no sean salvos, no podemos negar la obra del Espíritu Santo. Hay personas que por una mala doctrina pueden estar luchando en este sentido de confianza. Es por eso que el pasaje de hoy es tan relevante, de que si somos hijos, si verdaderamente estamos creyendo en Cristo, al ver las evidencias de que nosotros somos hijos, podemos afirmar nuestros corazones a Dios. Y con la confianza de hijo podemos acercarnos a Él. Con toda la plena confianza podemos acercarnos al trono de la gracia, hallando misericordia y gracia delante de Dios. Podemos cultivar esa relación con Dios y podemos gozarnos de que lo tenemos como Padre. Alguien que es bueno, alguien que es perfecto, alguien que es poderoso, por lo cual nosotros podemos acercarnos con absoluta confianza y seguridad de que Él nos oye. Mateo 7:11 dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, si ustedes que son unos miserables pecadores saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? ¿Cuánto más Dios? ¿Podemos dudar de Dios?
cuando Él no nos da los berrinches que nosotros queremos, cuando Él no responde de la manera que nosotros queremos escuchar. Pues muchas veces oramos a Dios y queremos escuchar lo que nosotros queremos que Él nos responda de la manera que nosotros queremos, ¿sí? Y Dios nos dice otra cosa y Dios no nos responde, y nos enojamos, nos entristecemos. Dios sabe lo que es bueno y Él va a llevar todo, porque Él es un Dios bueno, va a llevar todo para que nosotros nos parezcamos más a su Hijo, lo cual muchas veces puede ser algo doloroso en nuestras vidas, pero es necesario. Él disciplina a los que ama, a los que tiene por hijos. Por otro lado, la adopción crea una relación de parentesco con Dios, ¿sí? No solamente con Dios. Por un lado tenemos que cultivar esa relación con Dios, pero si Dios nos hace parte de su familia, nosotros ya no es que simplemente entramos en relación con Dios, llegamos a entrar en relación con todos los hijos de Dios. Y eso es la iglesia. Llegamos a una relación de parentesco. Lo triste es que muchas veces nosotros nos sentimos más familiarizados con los de sangre que con los hermanos de la fe. Muchas veces dedicamos más tiempo a cultivar relación con los de carne que con los verdaderos, espirituales y eternos. Una relación, si fuera una relación de sangre, nuestra relación también es de sangre, porque nuestra relación es por la sangre de Cristo y es mucho más fuerte. Pero no vemos necesario de cultivar, de esforzarnos, de tomar ciertas decisiones que muchas veces son dolorosas o sacrificarnos para poder cultivar esa relación. No lo vemos como necesario. Y estamos mal. Dios nos hizo parte de su familia y tenemos que cultivar. No solamente representamos a Dios delante del mundo como sus hijos y mostramos que Él es nuestro Padre al reflejar sus atributos, sino también en nosotros al relacionarnos. Ahora, si somos hermanos, tenemos esa responsabilidad de cultivar y tenemos la confianza segura de que nadie nos va a quitar esa estatus, esa condición de hijo. Ahora, si hay alguien que está escuchando y que no hay evidencia en su vida de que esté verdaderamente creyendo, o el Espíritu no da ningún tipo de confianza o guía de que está luchando contra el pecado, de que tiene esa confianza de acercarse a Dios, o la seguridad interna que da el Espíritu, hoy Dios manda a que te arrepientas y te aferres a Cristo como Señor y Salvador. Mientras pueda ser oído el Evangelio, hay esperanzas. Y como dije, qué mejor que evaluarnos a la luz de las Escrituras para ver dónde estamos. Pero si una vez que estamos seguros, no dudar de esa posición que el Señor nos colocó. Si vemos las evidencias del Espíritu Santo, no hay pecado o no hay algo o mancha en nosotros que nos pueda apartar del Señor, y esa confianza tenemos. Y con esa confianza y con esa seguridad es que nos acercamos, servimos al Señor, y con esa confianza vivimos también. Oramos. Dios Padre, gracias te damos, Señor. Ni siquiera somos conscientes de la plenitud de lo que implica, Señor, ser tus hijos. Nosotros que estábamos perdidos aquí en el error, que esperamos una condenación eterna, que nuestro cuerpo va camino a la tumba, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos reclamar, Señor? Como más adelante nos dirá que las aflicciones que podemos tener, Señor, no se comparan con nada, con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Cuán gloriosa esperanza tenemos. Cuán gloriosa esperanza. Aunque aún en cuerpos mortales, anhelamos ese cuerpo redimido y glorioso en el cual podemos disfrutar en plenitud todas las bendiciones que tú tienes, Señor. Sin límites. Por siempre y para siempre. Una comunión perfecta contigo, Señor. Te alabamos. Por Cristo nuestro Señor, por quien podemos amarte también. Te alabamos. En nombre de Jesús. Amén.